Buenas noches y bienvenidos a Las Cosas Como Son. Comenzamos nuestro programa de hoy con una congresista del Partido Morado, que es un abogado también y que ha tenido antes una destacada labor en gestiones municipales. Estoy hablando de Susel Paredes. Congresista Paredes, buenas noches y bienvenida a RPP. Buenas noches, don Fernando. Un placer estar con usted. Muchas gracias. Parece que hemos tenido un viernes de hiperactivismo en el Congreso porque han habido 3 renunciantes que pocas horas después se han presentado como miembros de una nueva bancada, todos con un documento delante del pecho, pero sin mascarilla. Hay que decir, en eso los 5 estaban de acuerdo, aparentemente. De esos 5 de la nueva bancada, hay 3 renunciantes de hoy, como lo he dicho. El señor Camiche, que ha renunciado a Perú Libre, es uno más. Hay varios que han renunciado a esa bancada. Luego el señor Héctor Valer, que renuncia por segunda vez, porque él comenzó con Renovación Popular y después entró a Somos Perú y que se incorpora a esta bancada. Uno de Acción Popular, Carlos Ceballos, que había tenido algunas fintas, parece, hace algunas semanas, pero que concreta su renuncia ahora y que se integran a una bancada 2 renunciantes de Perú Libre, que son el señor Guillermo Bermejo y el señor Hamlet Echevarría. Por una parte eso, hablemos de ese punto. ¿Cómo ve usted esta movilidad de renuncias y de formación de nuevas bancadas que está aparentemente en plena actividad en el Congreso? Bueno, lo que podemos observar es que tenemos un reacomodo que puede ser natural dado que los partidos políticos en el Perú no tienen una institucionalidad, una estabilidad larga, ¿no? Entonces, una gran cantidad de congresistas, por ejemplo, de Perú Libre, han sido invitados y vienen con el candidato presidencial. Entonces, esto hace que al final haya una especie de asentamiento ideológico y de afinidades y hace que se formen una bancada. Por el lado de Valer y de Hernando Ceballos, no, en el caso de Valer no sé, pero en el caso de... Hernando no, Ceballos, Hernando es el ministro de Salud que no ha renunciado. Carlos Ceballos, Hernando no. Carlos Ceballos, Hernando es el ministro. Sí, se queda. Disculpa. Sí. Carlos Ceballos lo que dice es que ha renunciado a Acción Popular, pero que mantiene su pensamiento, pero por razones administrativas tiene que estar en una bancada, pues. Y ahí viene nuestra realidad, la realidad de los 3 Ahora morados. hablemos de usted. Quería que comenzáramos hablando de los otros, pero ahora viene el suyo. Ustedes son 3 miembros del Partido Morado. Se unieron a Somos Perú para constituir una bancada de 8, que luego fue de 9, por Valer justamente. Quiero que nos vuelva a explicar, para los que no hayan entendido bien, por qué se separaron. Al hacerlo, dejaron de ser bancada. Pero ahora han mandado una carta a ustedes 3 a la presidenta del Congreso, firmada por usted, por el señor Málaga Trillo y por la señora Flor Pablo. Hago notar que la única abogada entre las firmantes es usted y invocan el numeral 2 del artículo 37 del reglamento del Congreso. Pero ¿por qué cree que les da la razón? Lo que yo leo en ese numeral es lo siguiente: si no lograran llegar al número de representantes a que se refiere el inciso anterior, que es 5 ahora, serán considerados como grupo parlamentario especial, solo para los efectos de presentación de proyectos de ley, salvo que se junten 2 o más agrupaciones representadas en el Congreso para constituir el grupo parlamentario. Juntos no, porque ya se juntaron y se han divorciado. Pero entonces, ¿dónde ve usted que hay un fundamento en este numeral 2 para pedir que un grupo de 3 sea considerado un grupo parlamentario capaz de estar presente en la Junta de Portavoces, tener miembros en las comisiones permanentes, etcétera? En el vacío normativo que existe, porque el reglamento del Congreso es contradictorio y es normal que sea contradictorio porque nunca se había producido una situación como la que se produjo en el Partido Morado. Y es que superamos el porcentaje para mantener la valla, o sea, superamos el 5% en la votación congresal, no en la presidencial, y mantuvimos el partido inscrito
¿no? Porque pasamos la valla. Después de ciertos sobresaltos. Pero sí, solo éramos tres. Sí. Solo éramos tres. Entonces, esa situación no está en el reglamento. Pero el reglamento no puede contradecir a la Constitución, donde dice que nosotros tenemos las facultades de legislar, representar y fiscalizar. Y legislar y fiscalizar tiene que hacerse desde las comisiones. Eso no está dicho en la Además, Constitución, eso lo interpreta usted, no es lo que la Constitución dice. Porque hay que hacer una interpretación sistemática, ¿no es cierto? Si tú representas y eres congresista, entonces tienes que cumplir con esas funciones. Ahora, este tema porcentual y matemático que ha sido sui generis, que antes no ha ocurrido, entonces necesita una solución, una salida. Y esta interpretación sistemática que hacemos le da una salida a nuestra situación, porque nosotros no queremos reunirnos con otros, porque ideológicamente ¿Por qué no quieren casarse? ¿Por qué no quieren casarse? Se han estado ya casados durante un cierto tiempo y les ha ido bien. ¿Qué pasó? ¿Por qué se han expuesto ustedes a este vacío legal que puede significarles perjuicio para ustedes? Sí, lo que pasa es que, fíjese, ¿quién propone la ley para que le den una ampliación de 10 años a las rutas, a las líneas de transporte? Pero no invoque eso como un precedente, señora Susana Paredes. Valer con quién estaba, con Somos Perú. Entonces no hay coincidencia. En Somos Perú hay Pero ya salió de Somos Perú, se ha juntado con otros. Pero hay un asesor que sigue ahí, que es el que representa, digamos, el sentir de los transportistas informales. Entonces no coincidimos en ese aspecto. Luego, el proyecto del matrimonio igualitario lo hemos presentado con otra bancada, porque ellos no lo tenían en su plan de gobierno. Entonces, nosotros necesitamos tener una libertad de pensamiento para poder ejercer nuestras funciones congresales. De acuerdo. Pero la vía que están buscando, es decir, esto que usted dice, interpretación sistemática de la Constitución para forzar lo que está escrito. Con el reglamento. Pero realmente yo he leído el inciso 2 del artículo 37 y es clarísimo, hay un mínimo, siempre hemos sabido que había un mínimo para firmar. Pero hay otro artículo que dice que los congresistas mínimo tienen que estar en una comisión y máximo en 5. Bueno, ¿cuándo ha mandado la carta? El día de hoy, tiene fecha de hoy. ¿Ya llegó la carta? ¿Ya fue recibida por la presidenta? Sí, porque nosotros usamos la mesa de partes virtual, o sea, ya debe estar en el despacho de la presidenta, pero eso no significa que va a despachar al toque, ¿no? Pero lo sabremos en el curso de los próximos días si se hace esta interpretación que favorecería a su partido. Pero es que es una interpretación necesaria ante un vacío de la ley, del reglamento del Congreso, porque esta situación de haber superado la valla y que solo seamos 3 congresistas, no estaba contemplada en ninguna parte. ¿Y qué vamos a hacer con los números? Si los números solo dieron que 3 entráramos al Congreso. Bueno, yo lo que constato es que con su solicitud ustedes están entrando a la brecha que se ha abierto desde hace algunas semanas o meses en el Perú, en función del cual hay que hacer una lectura sistemática y en consecuencia se contradice explícitamente artículos normativos. Lo estamos viendo a propósito de la investigación del presidente de la República. El reglamento no puede contradecir a la Constitución. Y nosotros hemos sido elegidos por la gente ha depositado su voto y esa representación tiene que estar completa en todas sus facultades. Eso no dice la Constitución. Tienen que fiscalizar, tienen que representar, eso sí, pero eso no quiere decir que tengan el mismo estatuto institucional que los que tienen más de 5 miembros. Pero eso sería discriminatorio porque mi votante, ¿por qué vale menos que el votante del almirante Montoya? Y si no hubiera sido elegida por un voto, usted también diría que ha sido discriminada, porque usted tuvo muchos votos y no la dejan ser congresista. Evidentemente la matemática discrimina. Si es 5, es 5. No, porque nosotros hemos cumplido con todas las normas del Jurado Nacional de Elecciones. Por eso nuestro partido mantiene la inscripción. El Partido Morado ha mantenido su inscripción, va a participar en las municipales y regionales. Sí. Entonces, ¿por qué nuestros votantes valen menos que los otros? ¿Por qué nosotros porque son menos que los otros.
Son menos no que lo nosotros. previsto la ley. Si hubieran tenido Y más cuando hay votantes, si vacío hubieran en la tenido ley, 5... Bueno, pero en fin, comprendo el problema, usted tiene una es convicción. un tema matemático. Sí, pero no sé Es un si lo tema defendería matemático, sí, con el porque mismo hemos ardor. No sé si lo Hemos defendería con... pasado la valla, pero no hemos sido más que 3 los que hemos... Sí, no, comprendo el problema, hay un problema real, pero la verdad es que es otra tradición jurídica que se está perforando con argumentos de este tipo, porque siempre ha sido un mínimo para yo no me puedo pelear con las matemáticas. Bueno. Pasamos la valla, pasamos más del 5.3, sí. Entonces está clarísimo. 5.4. Bueno, veamos otro punto, porque ya hemos comprendido este asunto. Es una carta que usted ha enviado, una iniciativa, perdón, para que se proceda a censurar al ministro de Transportes y Comunicaciones. ¿Por qué no se le ha censurado ya? Hubo una interpelación y la mayor presentada por el fujimorismo. Ya, es cierto. Y hemos entrevistado a muchos congresistas, dijeron que no contestó, que no satisfizo a las demandas de los congresistas, pero nadie se le ocurrió hacerlo. ¿Por qué hay tantas severidades de algunos y tanta complacencia con otros? ¿Cuál es este misterio que hay en el Congreso? Quizás tiene que ver con lo que usted decía sobre el señor Valer, ¿no? Relaciones que están ahí flotantes y que no son explícitas. Usted sabrá. Bueno, yo no me he referido al señor Valer en ningún otro sentido más que él ha sido autor de una ley que ha presentado. Pero eso es lo que está en juego, pero eso es lo que está en juego con el señor Silva, justamente. Ese tipo de leyes y esos respaldos políticos a la informalidad en transportes, a la contrarreforma. Sí, bueno, no hay que ser vírgenes para escamotear eso, ¿no? Usted se refiere al señor Valer. ¿Ah? Bueno, entonces, mire, ¿qué es lo que propone usted? Mire, yo propongo que el ministro Silva se vaya a su casa. Desde el segundo día él empezó mal. Que se vaya en microbús, que se vaya en microbús informal. En microbús, en taxi, en colectivo, caminando, en scooter, él que vea, pero que se vaya a su casa. ¿Por qué? Las designaciones fueron pésimas. Puso a una persona sin experiencia para un cargo que manejaba muchísimo presupuesto. Puso en promovilidad, que es como el ATU para las provincias, a una persona que pertenecía a una empresa que le dio la revisión técnica vehicular al camión de gas. Verdaderamente es una ofensa a las víctimas. Una ofensa a esas víctimas. Sí. ¿Qué pasa con mis colegas? ¿No se acuerdan de los muertos de Villa El Salvador? Yo no me olvido, cada día. Pero, señora Paredes, no queremos que haga las preguntas usted, sino que conteste. ¿Qué pasa con sus colegas? Pasa que el presupuesto, uno de los presupuestos más grandes, los tiene el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Con ese presupuesto se hacen los puentes, las carreteras de las regiones y las provincias y los distritos. Entonces, yo no quiero pensar, me niego a aceptar que haya un arreglo entre los alcaldes y gobernadores y los congresistas de las regiones que han sido favorecidos con obras, ya sea bien o mal, y que entonces lo mantienen ahí. ¿Y por qué no quiere pensar eso? ¿De cuándo acá es tan pudorosa usted como para pensar mal? Bueno, a veces se me sale el pudor, don Fernando. Bueno. A donde no ha tenido pudor, usted es cuando ha hablado sobre el abogado del presidente, señor Pachas, y las explicaciones que ha dado, según las cuales no hay lista. No pregunten más, váyanse a otra parte a mirar, aquí no hay nada que ver. ¿Qué es lo que piensa hacer usted respecto de esta actitud que además ha sido formalizada por escrito por el secretario de la Presidencia, que dice que es material y legalmente imposible elaborar esa lista? Explíqueme. Falso. ¿Por qué? Mire, hasta yo tengo seguridad que soy una congresista. El presidente tiene todo un dispositivo de seguridad. Entonces, que el presidente no me diga, pero que me diga seguridad del Estado, qué autos se han acercado y qué personas se han acercado, a dónde ha estado el presidente. Ya. Ahí sí que no tiene pudor. Ahí sí que no tiene pudor. Usted piensa mal. Bueno, muchísimas gracias. No pienso mal, sino que si no hay la lista, si dice que no es posible, es porque alguien está mintiendo. Tener vida privada. Alguien está mintiendo. El presidente es un ciudadano que tiene que decirnos con quién habla. Más aún cuando se trata de empresarios
o de gestores de intereses. Como los que hemos visto que han hecho esas brillanteces empresariales con Petroperú. Muchas gracias, señor. Pésimo, pésimo. Sí, estamos en eso, me parece que es inapelable lo que usted dice. Que tenga unas buenas noches, un fin de semana, y que la razón jurídica le sonría la semana próxima cuando se tenga que ver si su lectura del inciso 2 del artículo 37 del reglamento del Congreso tiene fundamento jurídico o no. Muchas gracias por su presencia en RPP y muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa y retomamos las cosas como son.